¿Cómo fue el rodaje de tu relato? Bueno, en realidad fue un rodaje que empezó muy tranquilo, porque empezamos muy tranquilos con Damián haciendo todas las tomas del coche, dentro del coche, el paseillo y encontrándome con el otro auto, con el otro coche, perdón, haciendo esas tomas del inicio, de esos cruces verbales, donde se empezó a complicar, sobre todo físicamente, y fue claro cuando hicimos toda la parte donde la escalada de violencia va siendo cada vez más feroz, ¿no? ¿Tuviste un doble para rodar las escenas más violentas? Teníamos en relación al doble o no, teníamos un driver, como se dice, un conductor especialista, excelente, se llamaba Wally, que además éramos muy parecidos, teníamos así como delgadito, también con el pelo muy parecidos. Lo que pasa es que había muchas cosas que yo las prefería hacer porque la cámara estaba como montada como gripeada, ¿cómo se dice? ¿No? Como montada al coche y claro, una cosa es hacerlo con un cámara car, con una grúa prácticamente que te está llevando y tú tienes que simular estar conduciendo, pero había tanto gestual adentro del coche que un poco hablando con Damián, él un poco hizo el planteamiento de, bueno, yo sabía manejar y me gustaba manejar y había muchas cosas que yo las podía hacer conduciendo personalmente, eso iba a aportar mucho a la gestualidad del personaje. Entonces hay cosas que, bueno, una cosa es estar adentro de un coche y conducir a 40, 50, 60, 70 kilómetros por la carretera y de pronto dar un giro, hacer una coleada y que eso yo lo pueda hacer en el mismo con la cámara sobre mi personaje, y eso aportó muchísimo al trabajo. Entonces sí que prácticamente todo lo hice yo. Hay un par de tomas que hizo el otro conductor, que hizo Wally, porque bueno, ya implicaban la persecución, digo, era cuando justo el primer personaje intenta atropellar al otro, entonces bueno, ahí era ya más, tenía que ver con, bueno, la vida de otra persona, ¿no? ¿Hubo muchas repeticiones? No, no, fue bastante fluido todo el rodaje. Con Damián es un director que tiene las cosas como muy claras, que tiene mucha precisión a la hora de trabajar. Entonces, bueno, buscaba cosas muy específicas. Sí, no, pero ya nos íbamos poniendo de acuerdo rápidamente. Sí, sí, en lo que... Él más que mucha repetición de una toma, él va cambiando mucho los planos, ¿no? O como que va priorizando la posibilidad de tener muchos planos, de llevarse muchos planos, ¿no? Entonces de pronto en lugar de repetir desde el mismo ángulo, repetía de frente o repetía de más abajo o de más arriba. Entonces de esa manera iba construyendo un poco todo, una escena bastante complicada de contar porque bueno, hay la mitad del relato nuestro ocurre adentro de la cabina de un coche. Entonces es un poco como lo de Enterrados, ¿no? Que esto ocurre todo dentro de un ataúd. Esto de alguna manera había que como tener muchos recursos dentro de ese mini espacio. ¿Ahora eres más prudente conduciendo? Sí, yo creo que sí, que esta película en general, y no solamente por este relato, en general le da la posibilidad al espectador de reflexionar un poco, ¿no? Las cosas que hace, las cosas que hacemos, las cosas que sentimos y el nivel de locura en el cual a veces por absurdo somos capaces de meternos en la locura, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que en la carretera, en un estadio de fútbol, la gente se vuelve muy loca, ¿no? Es como que en el medio de la masa la gente se pone estúpida en el medio escudado atrás de la cabina de un coche. También la gente como que se cree más impune y eso hay que tenerlo en cuenta porque estamos hablando de seres humanos, ¿no? Que nos rodean. Cuando te llegó el guión del relato, ¿qué fue lo primero que pensaste? Bueno, en principio a mí siempre me interesó trabajar mucho con Damián porque es un director que siempre despertó mucha curiosidad, que siempre hizo cosas muy interesantes, muy originales, eh, con un contenido, con una manera de pensar muy punzante
y al mismo tiempo que aporta, ¿no? Que aporta cosas, que aporta una lectura, ¿no? a la sociedad. Entonces, bueno, cuando todos sabíamos, ¿no? que él estaba pergeñando algo nuevo, él tiene como 5 guiones en su cabeza, y bueno, finalmente esta fue la película que pudo producir, todos sabíamos el elenco más o menos que él estaba queriendo convocar, o sea que bueno, fue algo que nunca dudé. Lo que sí de mi relato me llamaba mucho la atención de cómo se iba a hacer, porque no tenemos nosotros mucha historia de cómo se hace, mucha experiencia de cómo se hace una película como esta, una película así que en el caso nuestro tenía mucho de acción, ¿no? Y en general se hace la acción de una manera muy, qué sé yo, muy cutre, y en este caso, bueno, está hecha con una gran precisión, ¿no? Cinematográfica. Creo que el trabajo que ha hecho él es realmente extraordinario, ¿no? ¿Cómo recibiste la buena acogida que tuvo la película en Cannes? Bueno, fue muy impactante para todos nosotros lo que pasó en Cannes, muy, porque claro, apenas nos enteramos, nos enteramos que la película estaba como arrasando en la crítica, que los críticos aplaudían en el medio de la función y que se divertían muchísimo y que ya estaban sacando y comparando la película con películas muy importantes de la historia del cine. Y además le sorprendía el aire fresco que esto producía en un festival de Cannes, donde en general las películas que se muestran son como de otro tenor. Y sorprendentemente nos sorprendió a todos que la película eso despertase mucho humor, ¿no? Más humor que otras cosas, y ninguno de nosotros hizo la película pensando en un estado de comedia, ¿no? Y la gente la tomaba como una comedia negra, ¿no? Y en el pase de Cannes fue impresionante, el público aplaudió como 15 veces a lo largo de la película y el aplauso final fue increíble, increíble, lo tengo yo filmado con el teléfono, porque lo que pasaba era muy impactante. ¿Cuál es la clave del éxito de Relatos Salvajes? Creo que tiene que ver con, por supuesto que hay grandes películas que pueden pasar sin pena ni gloria, ¿no? Pero me parece que esta película en particular llega en un momento del mundo, ¿no? donde hay cierto tipo de sistema que está un poco en decadencia, ¿no? Un sistema que nos encierra, que nos somete, que cada vez el ser humano es cada vez más consciente de lo absurdo, ¿no? de muchas reglas que rigen este mundo en el que vivimos, ¿no? Y creo que llega por eso en ese momento, y además está contada. Damián es un director que tiene tan en cuenta y de manera tan transparente al espectador, ¿no? Él de alguna manera va concibiendo como si el espectador estuviera ahí, ¿no? Es como que va diciendo, bueno, no, porque ahora me gustaría que el público piense tal cosa, entonces tenemos que tratar de hacer este gesto para que el público le quede claro. Todo el tiempo va construyendo, decodificando y leyendo al público, ¿no? Realmente como si el espectador estuviera ahí. Yo creo que consiguió, además consigue consiguió hacer una película muy atractiva, muy seductora, muy es un gran atractor la película, porque además funciona como pone en funcionamiento muchas fantasías que están presentes en el inconsciente colectivo, y lo hace además de una manera no especulativa, sino de una manera bastante atroz, honesta, cañera, reveladora, violenta. Y esto da muchas ganas, ¿no? de verla, y además el boca a boca está siendo muy bueno, y porque la gente la pasa bien viendo y se divierte además viendo la película, ¿no? ¿Crees que el humor de la película lo sabrá valorar Hollywood para los Oscar? No sé, vamos a ver, dependemos mucho de eso. Yo creo que la película tiene muchas cosas a favor, en el sentido de que la compró Sony Classic. La película estuvo vendida ya prácticamente está vendida a todo el mundo, y la compró en Cannes un poquito antes de Cannes. Creo que se terminó de negociar la compra a Sony Classic, que es una distribuidora de las más importantes en Estados Unidos, que solamente compra un par de películas extranjeras al año.
y esto nos indica de alguna manera que va a hacer un lobby, ¿no? Como una presión muy fuerte, seguramente, para que la película al menos esté entre las 5 candidatas a película extranjera, ¿no? ¿Habrá Relatos Salvajes 2? Esperemos, en principio, más allá de Relatos Salvajes 2 o no, esperemos que... A mí me encantaría volver a trabajar con Damián porque ya tener este precedente es muy lindo. Además es un director que te saca lo mejor, ¿no? Te pone... Porque bueno, uno siempre intenta hacer buenos trabajos, estar bien como actor, estar creíble, estar verosímil, construir lindos personajes. Pero bueno, cuando uno tiene la posibilidad de trabajar con un gran director, te saca con precisión, ¿no? Lo mejor de lo que uno quería contar dentro del personaje. Entonces siempre es un plan. Ojalá que hagamos muchas Relatos 2 o no, pero ojalá que hagamos muchas más películas con Damián. Después de interpretar a un personaje tan violento, ¿qué papel quieres hacer? Si fuera con Damián me gustaría que quizás nos metamos en una peli de acción, ¿no? En una buena película de acción latinoamericana o hispanoamericana, que no se hacen tantas. Creo que, y además con contenido, como él lo sabe hacer, y con lenguaje, y con originalidad cinematográfica. Me parece que se pueden hacer cosas muy interesantes, muy interesantes. Yo creo que, bueno, como actor, por suerte yo tengo el lujo y la posibilidad de hacer muchas cosas, y de hacer cosas muy diversas. Y bueno, ojalá pueda seguir por ese camino. ¿Qué proyectos tienes ahora entre manos? Mira, acabo de terminar una serie para la parte, lo que es la parte regional latina de HBO, una serie que probablemente también se pueda ver aquí en España a través de algún otro canal, una otra cadena. Se llama El Hipnotizador, está basado en un cuento, en una historieta de Pablo de Santis, son 8 capítulos sobre la historia de un hipnotizador de época. Es una historia como que transcurre en el periodo ese, un poco entre guerras, entre el 20 y pico, el 30 y pico. Estéticamente es impresionante, con actores brasileños, actores uruguayos y algunos actores argentinos. Y lo acabo de terminar hace 3 días, o sea que por eso todavía lo tengo muy fresco. Estuve también presentando en San Sebastián una película que se llama Aire Libre, que fue muy interesante. Y tengo ahora un proyecto para rodar otra película con un director brasilero en Montevideo, Uruguay, que se llama Era el Cielo, sobre un guión de Lucía Puenzo, y una ópera prima de Fernanda Ramondo, que es una guionista muy importante, que se está lanzando a su ópera prima y que tiene que ver con una historia de inmigrantes españoles italianos en el año 30, en el descampado abismal del territorio argentino en esa época. ¿Te gustaría volver a trabajar en España? Sí, yo trabajé y viví en España durante 8 años, y de hecho mi hija nació aquí en Madrid en el año 2006. Pasé un poco por cuestiones personales que tienen que ver con que mi hija empezó a ir al colegio en Argentina, y eso, empecé a tratar de priorizar el trabajo allí, y además, coincidió con que realmente la situación económica ha mermado en España, ha mermado mucho también las ofertas de trabajo, ¿no? Pero quizás esta película me vuelva a acercar a las posibilidades de trabajo aquí, que me encantaría, porque me ha hecho muy feliz. En este país he hecho más de 15 películas, he vivido más de 8 años, y tengo muchos compañeros, muchos colegas y mucha gente con la que me gustaría volver a trabajar, o gente con la que no he trabajado que admiro mucho. O sea que ojalá que eso se dé.